Muy buenos días, saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Y la palabra que el Señor nos ha dado para esta mañana la hemos titulado Armaduras o Fe. Armaduras o Fe. Y está basada en 1 Samuel 17, versículos del 37 al 39. Hoy me toca pasar las diapositivas manualmente. El pastor se llevó el que lo pasa. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a leer lo que la palabra de Dios dice. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Entonces, paramos un momentico ahí. Para entender, había un gigante que se llamaba Goliat, y era de los enemigos del pueblo de Israel, era un filisteo, y todo el mundo le tenía pánico a Goliat, porque era muy grande, y él era un guerrero, ¿sí? Entonces todos le tenían tanto miedo, que cuando iban al campo de batalla, entonces a veces se daba un duelo, así como uno ve en las películas, que sale uno de un lado, y otro del otro, y el que pierda, pues ese va a conquistar al que perdió. Y entonces los filisteos habían retado a los israelitas, y le habían dicho: bueno, ¿quién es el que va a enfrentar a Goliat? Y pues todos los israelitas de ver un más grande, como de 3 metros, aparte de todo guerrero, y ellos todos chiquitos así como nosotros, ellos dijeron: no, ninguno era capaz de enfrentarse a él. Y así pasó. Goliat todos los días él iba y se burlaba de ellos y los insultaba y le decía: ¿quién es el que me va a enfrentar? Y ya los israelitas prácticamente habían dado por perdida la guerra. Un día el papá de David lo envía a que le dé de comer a sus hermanos, porque sus hermanos sí eran militares. David era un jovencito que cuidaba las ovejas, y tanto así que su papá no creía en él. Él simplemente lo que estaba por allá en el potrero con las ovejas, pero como sus hermanos sí eran militares, ellos sí eran generales, entonces lo mandaban: vaya, dele de comer a sus hermanos. Y David se fue a hacer el mandado, a llevarle a sus hermanos de comer. Cuando él llegó, él se dio cuenta que ese filisteo estaba insultando al ejército. Y entonces decía: bueno, pero ustedes, ¿por qué se dejan insultar? O sea, ¿quién es el que lo va a matar? Y todos decían: no. El hermano le dio hasta rabia y dijo: cállese, es que usted viene a chismosear, váyase. Eso fue lo que le dijo el hermano a David. Pero David se fue al rey, le dijo: bueno, ¿y qué le van a dar al que mate ese gigante? Entonces el rey le dijo: no, pues le doy mi hija, le doy la mitad del reino, lo que él pida se lo damos. Y él dijo: ah, bueno. Y él le dijo al rey: pues yo lo mato. Y entonces todos lo miraron como: ¿usted lo va a matar? Sí, yo voy y lo mato. Y él dice, entonces cuando él dijo: yo ni lo mato, él dice: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de ese gigante. Entonces David, aunque no era uno y el que general, él tenía una relación con Dios. Y él había visto la fidelidad de Dios en su vida, que lo había librado de un león y de un oso. Y él vio que no era por su fuerza, porque la Biblia dice que David era un niño bonito. No era así como que Sansón ni nada de eso. Aunque yo creo que Sansón tampoco era tan fuerte. Porque, bueno, después les contaré cuando hable de Sansón. Pero la Biblia dice que David era rubio y era de hermoso aspecto. O sea, que físicamente era un niño bonito. Entonces no creo que fuera así como el que guerrero que uno ve en las películas con el ojo rasgado ni nada de eso. Pero uno ve que David era valiente, porque yo creo que uno ve un oso y uno sale corriendo, pero David no se dejaba matar las ovejas ni por el león ni por el oso. Él tenía un valor que Dios le había puesto dentro de él, y cuando él vio que el gigante insultaba al pueblo de Dios, a él le dio como una ira santa, a él le dio como indignación. Él dijo: pero ¿cómo es posible si Dios está con nosotros? Él no pensó en su mucha fuerza, él no pensó que él sabía manejar armas, él lo que pensó fue: Dios está con nosotros, ¿sí? Y luego dice: porque él dijo:
Él también me librará. O sea, estaba hablando de que esa batalla no la iba a ganar él, la iba a ganar Dios a través de él. Me librará de la mano de este filisteo. Y le dijo a Saúl a David: vaya, que el Señor esté contigo. Como que dijo, váyase y que lo partan allá, porque nadie se atrevía a enfrentarlo. Digo, pues ya que él llegó, pues que Dios esté contigo. Fue la respuesta de Saúl. Pero miren lo que le dice, versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Entonces Saúl le dijo: sí, yo sé que usted tiene mucha fe, que usted cree que usted puede ir, pero ¿sabe qué? Por si las moscas, mejor póngase un casco, mejor póngase una armadura, pues como para que vaya más protegido. Y a veces uno le dice a la gente: ay, es que Dios va a hacer esto, es que Dios va a hacer aquello, y la gente le dice: uy, venga, ¿y por qué mejor no hace esto? ¿Por qué mejor no hace aquello? Porque la gente cree que la fe no sirve para nada. Pero si la gente supiera que la fe puede lograr las cosas que nada en este mundo puede lograr, vivirían por fe. Amén. Porque ¿sabe usted que David no mató a Goliat por su gran destreza en pelear? David mató a Goliat por su fe puesta en Dios. Una piedra impulsada por la fe fue la que mató a un gigante. ¿Quién se podría imaginar que una piedra iba a matar a un gigante? Solo David, que tenía fe. Y él le puso ahí su armadura. Y seguimos leyendo. Y siguió David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Entonces disfrazaron a David. Y imagínense, él dijo: probó a andar. ¿Usted se imagina cuánto pesaba esa armadura que él no podía ni andar con ella? Eso demuestra que David era raquítico. Porque donde hubiera sido grande, él de una vez coge y bueno, él no hubiera podido andar. Pero él dice que él no pudo. Y él desechó de sí, digo, yo con esa cosa no puedo. ¿Y sabe qué sacó a hacer después de que él se fue a buscar? Las piedritas lisas con las que le iba a apuntar a Goliat. Y usted imagínese el rey, un hombre de pelea, de batalla, que intentó ponerle su armadura mirando que él iba a coger una piedra. Yo creo que el rey diría: ¿sabe qué? Los mataron ahora sí. Porque él intentó en sus fuerzas hacer que David tuviera lo que él tenía, esa armadura. Y uno a veces, como ser humano, uno tiene una fe, una visión, algo que Dios le ha dado a uno, pero la gente trata de ponerle a uno la armadura de ellos y decirle: no, eso usted no puede así, usted no puede solo, usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacerlo de esta manera. Y a veces uno acepta esas armaduras y uno se las coloca. Y uno teniendo fe, todavía dice: no, es que yo no puedo porque no puedo hacer esto, no, es que no puedo porque a mí me dijeron, no, es que me dicen, es que toca de esta manera, es que toca de aquella, porque uno a veces se deja limitar por las personas y por las cosas terrenales. Si David se hubiera puesto esa armadura, ¿saben qué hubiera pasado? Lo hubieran matado. Hubiera muerto el rey que era el que iba a suceder a Saúl. Pero lo lindo de David fue que él no lo aceptó. Él dijo: ¿sabe qué? Muchas gracias por su consejo, muchas gracias por su buena intención, pero aquí tiene su armadura, yo voy a ir con mi fe. Y de hecho, cuando David fue a enfrentar a Goliat, Goliat lo vio que iba con piedras y Goliat se le burló y le dijo: ¿usted viene a mí con piedras? Y Goliat no iba solo, porque Goliat tenía escuderos. Era uno que lo defendía. Y dice que Goliat iba con espada, con lanza, con jabalina, y David iba con la fe puesta en Dios. Y el Goliat le dice: ¿sabe qué? Usted ahorita, de un palazo lo mato.
Pero a David le digo, usted viene contra mí, con lanza, jabalina, con su escudero, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Dijo, y hoy mismo te voy a matar. Amén. David empezó a hablar su fe, lo que había en su corazón, lo que él creía que Dios iba a hacer. Y oh sorpresa para todos, que él con su fe cogió su piedra, que era lo que él sabía manejar, lo que él tenía, y él, yo me imagino a ese David con qué puntería, lanzándole, y le cayó la piedra preciso donde su casco no lo cubría, en la mitad de los ojos. Amén. Y dice que se le enterró, y cuando su piedra se enterró, él cayó, y David fue y con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Cuando uno confía en las cosas terrenales fallan. Pero cuando uno confía en Dios, Dios no falla. Amén. Por eso nosotros no podemos cambiar nuestra fe por armaduras que el diablo quiera ponernos. Esas armaduras pueden ser muy bien intencionadas, porque una armadura, ¿para qué es? Para proteger. Pero donde David hubiera dado su protección a esa armadura, Goliat lo hubiera matado, porque esa armadura que Saúl le ofreció a David era una armadura temporal, era una armadura que se puede perforar, era una armadura terrenal. Pero David decidió escoger la armadura de Dios, que es una armadura contra cualquier cosa. Cuando nosotros cambiamos la palabra de Dios por cosas terrenales, vamos a ser los más desdichados del mundo. Porque cuando yo pongo mi confianza en armaduras, voy a ser destruido. Hay armaduras que el ser humano coloca que reemplazan a Dios. Las armaduras físicas, quiero explicar qué es una armadura, porque usted dirá, bueno, le estoy hablando en el sentido de que una armadura es una cosa física que el diablo te ofrecerá, que causa dependencia y minimizará tu fe. Uno tiende a tener armaduras, por ejemplo, el dinero. Hay gente que piensa que si no tiene dinero no vale, que si no tiene dinero no puede hacer, si no tienen dinero se frustran, si no tienen dinero están en la angustia total y hacen del dinero su armadura y su protección. Entonces, mientras yo tenga plata, no me interesa nada. Pero ¿sabe usted que las riquezas son inciertas? El lugar que representaba la riqueza en Estados Unidos, las dos torres gemelas, en un momento se derribó y todo ese imperio se acabó. Porque cuando uno confía en cosas terrenales, tarde o temprano esa seguridad termina por acabarse. Y eso es una armadura. Uno puede poner cosas que lo blindan a uno y que uno se siente seguro. No, pues yo desde que tenga esto, no me importa. Hay gente que uno le enseña, le predica de Dios y la gente dice, eso, no, yo estoy bien, nada me hace falta. Y cuando eso le falta, se da cuenta que no estaba tan bien y que sí necesitaba de Dios. Entonces, las armaduras son las cosas que el diablo y que el mundo nos ofrece y que nos causan dependencia. Hay gente que dice, es que yo sin fulanito me muero. ¿Será que sí? Usted lo puede querer mucho, la puede querer mucho, pero si esa persona falla, usted no se va a morir. Le va a doler, pero usted puede vivir sin esa persona. Hay cosas, personas, hay relaciones nuestras con cosas que crean dependencia. Y nosotros necesitamos entender que del único que nosotros debemos depender, de nadie más, solamente de Dios. Dios nos creó para que nosotros seamos dependientes de Él. Él es el único en el cual tú y yo debemos depender. ¿Vamos bien? Amén. Amén.
No me miren mal, por favor. Algunos cristianos han contaminado su fe con la armadura de Saúl. Lo que yo les decía, ¿cuántos cristianos nacen de nuevo y Dios coloca una visión en su corazón? Un llamado, un propósito. Usted nace de nuevo y usted dice, ay, yo me veo haciendo esto, yo quiero hacer esto, pero el diablo le forma armaduras. No, usted tiene que trabajar, usted tiene que proveer, usted tiene que hacer, y empieza usted a coger todas las armaduras que el diablo le ha puesto, y después, y el llamado y el propósito, y usted dice, no, después, no tengo tiempo, no estoy ocupado, es que estoy haciendo, porque usted piensa que su trabajo es de lo que usted depende, usted piensa que su familia es de lo que usted depende, usted piensa que su carrera es de lo que usted depende, usted piensa que todas las cosas es lo que usted depende. Y déjame decirte, tú no dependes de esas cosas, porque esas cosas tarde o temprano se van a acabar. ¿Sabe que tu hermoso trabajo por el cual tú te sacrificas tanto, un día te pueden decir, hey, gracias, ya no te necesitamos más, buena suerte? Y hasta ahí te llegó tu seguridad. Tu familia también un día te puede decir, ¿sabe qué? Ah, es que usted es como fastidiosito, como evangélico, como, ¿sabe qué? La carrera también. No, sí, usted es muy preparado y todo, pero es que trabaja mejor, cobra menos. Todo en lo que uno dependa, que sea fuera de Dios, tiende a acabarse. Pero si usted depende de Dios y de su fe, no habrá nada en este mundo que le pueda hacer frente, al igual que David. La gente podrá decir, no, usted no es capaz, pero la fe que está puesta en Dios va a mostrar que Dios es el que lo hizo por ti. Amén. Que no es por las muy lumbreras que nosotros seamos, sino que es la gracia y el poder de Dios sobre nosotros. Amén. Entonces, muchos cristianos hoy en día tienen cosas de las cuales dependen. Y quiero que miremos qué es dependencia, ¿sí? Para que podamos identificar, porque esta prédica no es para el que no vino, esta prédica es para mí, diga, para mí. Para mí. Yo voy a mirarme a mí mismo y voy a decir, Señor, yo tengo armaduras de las cuales dependo o dependo realmente de mi fe. O he creado cosas que producen en mi seguridad y que son inciertas. Entonces, ¿qué es dependencia? Dependencia es el apego obsesivo a alguien o a algo que te da seguridad. Lo que hablábamos ahorita, hay personas que tienen relaciones obsesivas con cosas y con personas. Lo que le hablaba ahorita, hay personas que tienen relaciones con su pareja, que es una relación obsesiva. Dicen, no, es que si tú no estás yo me muero, es que sin ti yo no puedo vivir, es que... Eso ya es una relación obsesiva. Nosotros podemos amar mucho a una persona, pero nuestro mundo no va a acabar cuando esa persona acabe. Nosotros podemos seguir viviendo sin esa persona. En el caso del esposo, mi amado esposo, yo amo mucho a mi esposo, porque él es el regalo que Dios me dio a mi vida. Si hay algo que yo estoy convencida, es que el hombre que está a mi lado, Dios me lo dio. Porque yo se lo pedí a él y yo veo a mi esposo como el regalo de Dios. Y lo amo muchísimo. Pero sé que un día, si el Señor no regresa, mi esposo o yo tendremos que partir de esta tierra. Espero que ninguno de los dos tenga que partir, sino que los dos nos vayamos con el Señor. Pero estoy segura que si mi esposo algún día llegase a fallecer, me daría mucha falta, pero seguiría adelante con el propósito que Dios nos ha dado, que seguir predicando su palabra, porque entiendo que dependo de Dios, que mi esposo es una gran bendición, pero mi dependencia y quien me sustenta y quien nos ha sustentado a mi esposo y a mis hijas ha sido Dios. Por eso Dios me puede ayudar a afrontar cualquier cosa que pueda suceder, porque no dependo de las personas ni de las cosas, dependo de Dios, y Dios siempre me sacará en victoria, pase lo que pase. Amén. Pero hay personas que si no es conmigo, que sin mí, que la cojo, que la mato. Estas son cosas obsesivas, personas que tienen dependencia a eso. Lo mismo nuestros hijos, es que yo adoro a mi hijo. Uy, no, la adoración solo para Dios.
pero hasta el punto de adorarlos, no. Y entiendo también que mis hijos son de Dios y que algún día ellos tendrán que vivir el proceso que Dios tenga para ellos, que ellos tomarán decisiones, y que si mis hijos, uno como papá anhela que sus hijos tomen buenas decisiones. Uno quiere eso, pero a veces los hijos son voluntarios. A veces uno les dice y ellos quieren estrellarse para entender que es verdad lo que el papá le dice. Pero dado el caso de que el hijo se estrellara y fracasara, eso no va a acabar conmigo. Porque yo no dependo de mis hijos, yo dependo de Dios. Amén. Esa es la diferencia entre una relación de amor y una relación de dependencia. Que yo me muevo por lo que Él se mueva, que yo hago por lo que Él hace. No, nosotros nos movemos por lo que Dios dice, nos movemos por lo que Dios dice, y todo lo que nos rodea es bendición de Dios. ¿Sí? Si Dios me permite hacer una carrera, entiendo que es la gracia de Dios en mí. No dependo de mi título, dependo de Dios, que me ha dado la gracia para alcanzar. Dependo de Dios, que es quien me abre las puertas para que yo pueda ejercer lo que Él me ha mandado hacer. Es diferente cuando uno depende de un título, porque cuando uno depende de un título es que usted no sabe quién soy yo, y por donde va pisoteando a todo el mundo pensando que eso es lo que le da su estatus, su seguridad. En cambio, cuando yo dependo de Dios, entiendo, yo soy esto para ponerlo al servicio, yo estudié esto y puedo hacer esto. Es diferente cuando uno depende de algo que cuando Dios le permite alcanzar cosas para su gloria. Por ejemplo, el dinero, como les hablaba ahorita, uno crea una dependencia del dinero. A veces las personas, yo creo en la prosperidad. ¿Ustedes no? Amén. Yo creo en la prosperidad y yo creo que Dios bendice. Yo he visto a Dios prosperar personas de la noche a la mañana. He visto a Dios proveyendo de un momento a otro. Los que todos han trabajado durante toda una vida, he visto dándolo a Dios, dándoselo a alguien en un segundo. Yo creo en milagros económicos. Yo creo, porque los he vivido. Yo creo en la prosperidad económica, pero creo que no dependo del dinero. Por eso Pablo dijo, yo sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. Sé que en todo momento Dios suple mis necesidades. ¿Cuánta gente en la pandemia que no pudo trabajar se enloqueció? Porque ellos tenían puesta su confianza en el dinero. Y entonces cuando no pudieron trabajar, nos vamos a morir de hambre, ¿qué vamos a hacer? Y les entró una angustia. Pero la gente que tenía su confianza en Dios dijo, pues no podemos trabajar, pero Dios proveerá. Y nada nos hizo falta. Amén. Porque Dios es el que suple. Pero cuando uno tiene una dependencia, una armadura, que uno cree que eso es lo que le da seguridad, mire, tarde o temprano esa armadura terminará por romperse y por dejarnos en el desastre. Proverbios 23:5 dice, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. Dice, has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán. Yo miro ese versículo y me da risa, porque cuando uno recibe el sueldo, como alas, en todas las cosas se gastaron. Entonces uno no puede poner su esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Así como hay, también pueden acabar. Pero si nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, sabemos que Dios es el que nos provee. Amén. ¿Sabe una cosa? Porque la gente no diezma y no ofrenda. Uy, pastora, usted ya se puso alzada. Porque la gente tiene dependencia en el dinero. La gente cree que si usted diezma a la hora del Señor, se va a quedar sin con qué comer, sin con qué suplir sus necesidades, porque de alguna manera tiene puesta su confianza en el dinero. Pero cuando usted sabe que el que provee es Dios, usted dice, yo doy para la obra de Dios, esto es de Dios,
Y usted sabe que Dios es el que suple. Amén. Así es, aunque no digan amén. Amén. Estoy predicando bien. Amén. Dios nos enseña a depender únicamente de Él. ¿Sí? Y un ejemplo de ello es el maná. ¿Cuántos se acuerdan del maná? ¿Sí? Quiero que leamos este pasaje que está en Éxodo 16, del 13 al 21. Y dice la palabra de Dios: y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Recuerden que el pueblo de Israel iba por el desierto y ellos iban a llegar a la tierra prometida, pero ellos empezaron a quejarse, decir: ay, cuando comíamos carne allá en Egipto y Moisés nos trajo aquí para morirnos de hambre. ¿Cuánta gente se queja hoy en día, no? Ay, antes todo estaba más barato, ahora está más caro, nos vamos a morir de hambre. La gente siempre tiende a quejarse, pero Dios en su fidelidad provee. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Dios hizo soplar un viento y que ese viento trajo unas codornices, y que ellos de esas codornices, yo creo que ellos pensaron: nunca más las volveremos a ver, y empezaron a comer, a comer, a comer, tanto así que la Biblia dice que ellos vomitaban por las narices carne. O sea, se llenaron tanto pensando que Dios no iba a proveer. Y después de que se intoxicaron y todo, dice que había montañas de codornices. Y después Dios les envió el maná, que es lo que acabamos de leer. Después de que las codornices subieron, descendió un rocío. ¿Usted se imagina que el pan le llegó a usted del cielo? Pues eso fue lo que ellos vieron. Descendió un rocío, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Diga: y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces el Señor les proveyó pan, pero les dio una orden. Le dijo: cada uno debe coger lo que puede comer para ese día. Y unos dijeron: no, es que yo sí comparto, y llevaron más. Otros dijeron: no, es que nosotros comemos poquito, y llevaron más poquito. Pero la palabra de Dios dice que al que comió mucho, no le sobró. Y al que comió poquito, tampoco le faltó. Entonces Dios siempre provee para nosotros conforme a nuestras necesidades. Nunca te hará falta. Amén. Pero nunca tampoco le sobra. ¿Ustedes se han visto lo que es depender de Dios? Cuando mi esposo predicaba hace como 15 días, él hablaba y él decía: a veces uno recibe malas enseñanzas. Y una enseñanza era que usted no podía comprar nada a crédito, porque si usted se endeudaba, eso era del diablo, y bueno, poca cosa. Entonces una vez se abstiene y dice: no, yo no me endeudo, porque me vuelvo esclavo, porque el diablo nos va a dar en la cabeza. Y mi esposo decía: y una vez tuvimos que comprar un computador y no teníamos para comprar. Y mi esposo le dijo: Señor, ¿será que lo compró a crédito? Con esa angustia, porque hemos recibido una enseñanza de que era pecado. Y el Señor le habló a mi esposo y le dijo:
sea que lo compres de contado o de crédito, quien lo va a pagar soy yo. Y mi esposo dijo, nos vamos a comprar el computador. Y yo le dije, y yo no había tenido la revelación, y yo, ¿pero estás seguro? Pues, mi amor, ya, vamos a comprarla. Y yo dije, bueno, nunca, mi esposo decía, nunca nos hizo falta para pagar la cuota de ese computador, nunca nos faltó. Amén. Digo, pero después de que lo pagué, nunca me sobró lo de esa cuota. ¿Sí? Entonces, Dios siempre provee. ¿Por qué dudamos del favor y de la gracia de Dios sobre nosotros? ¿Por qué nos gusta depender de otras cosas y no dependemos de Dios? Necesitamos creer a Dios en su palabra. Y el Señor le dijo, cada uno recoja en el día. Y ponga, sigamos leyendo, dice. Y les dijo Moisés, ninguno deje de ello para mañana. ¿Cuál era la orden? Usted recoge lo que se va a comer en el día. No guarda nada para mañana. Pero el que no quiere depender de Dios, ¿y qué tal mañana no llueva? Yo lo recojo para mañana de una vez. ¿Sí o no? Dice, mas ellos, ¿qué hicieron? No observaron. Obedecieron, ¿cierto? No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos. Y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces, vean lo que es el ser humano y somos nosotros, porque nosotros somos así. Dios les dio la orden, cada uno recoja cada día. Y ninguno guarde para mañana. Pero el ser humano siempre tiende a desconfiar de la voluntad de Dios. Y ellos dijeron, ¿qué tal mañana no llueva? No. Y ellos guardaron para el otro día. Es mejor que sobre y no que falte. Y oh sorpresa, cuando al otro día, todo eso lleno de gusanos. El Señor enseñándoles, tú debes depender de mí. No es por tu astucia ni tu inteligencia, sino que es mi provisión sobre tu vida. Y uno a veces tiende a dársela de avispado, de a creer que uno cree mejor que Dios, de que uno tiene mejores ideas que las de Dios. Pero todo lo que nosotros nos creamos más avispado va a crear gusanos. Todo lo que nosotros queramos depender va a crear gusanos. Nuestra dependencia debe ser únicamente de Dios. Amén. Y de su palabra. Por eso creamos de lo que Dios dice. El rey David, nosotros empezamos hablando de David matando a Goliat, pero nosotros vemos a David en dos facetas. Primero, él venció al gigante con su fe. Usted dice, uy, ese David, tremendo, ¿no? Porque David no era cualquiera. David fue el que mató al gigante. Y todo el mundo después de eso, ¿sabe qué? Uy, don David, mi respeto. Nadie se metía con don David, porque ya David agarró una fama que todo el mundo cantaba, incluso esta canción hicieron. Cantaban, David mató, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y el rey Saúl dijo, mira estos, ahora alabando a David. Y David creó fama de acuerdo a su fe. Entonces vemos, número uno, a David como un hombre de fe, como un hombre que mató a un gigante, como se dice, uy, ese David tremendo. Pero también vemos otra faceta del rey David, que es cuando el rey David ya se hizo grande, famoso, había matado a todos sus enemigos, tenía un ejército que ni usted se imagina, y él hizo un censo para sentirse poderoso. A ver, ¿cuántos hombres son los que yo tengo? Este es mi ejército. Y hay mucha gente que le gusta hacer cosas, a ver, es que yo sí soy linda, y entonces publican en Facebook la foto, yo la más linda, yo el más fuerte, yo el más platudo, y la gente vive mostrando sus armaduras. Y esto fue lo que el rey David hizo. Cuando David creó fama, le llegó la sobreabundancia de Dios, se le olvidó que él ganó el reino por una piedra lanzada con fe y empezó a poner su fuerza en sus ejércitos. Entonces él ya se creía
invencible. Y cuando él dijo, a ver, ¿cuántos son los que están conmigo? Y mandó cesar el ejército, Dios le manda a un profeta. Le dice, David, ¿por qué se ensoberbeció su corazón contra Dios? Si usted sabe que Dios es el que le ha dado a usted el rey. Dijo, y ahora por lo que usted ha hecho y por los que usted confía, ¿sabe qué pasó? Dios envió un ángel. Y el ángel mató la mitad del ejército de David. Para mostrarle al rey David que él no dependía de su ejército, sino que él dependía de Dios. Usted se imagina que él de lo que se sentía orgulloso, mi ejército que lo mandó contar, en un día el ángel le mató la mitad. Y no le mató el resto porque David se arrepintió. Cuando David empezó a ver que el ejército todos estaban muriendo, él se fue donde estaba el ángel y le dijo, por favor, no haga este mal contra el pueblo, mátenme a mí, la culpa fue mía. Y el ángel hasta ahí cesó la mortandad. Y David se arrepintió de lo que él hizo. Él entendió que él había puesto su confianza en su ejército y había desechado a Dios por confiar en su ejército. Y mire, a veces el éxito es más peligroso que el fracaso. Porque cuando a uno le va mal, uno dice, ay Señor, ayúdeme. Definitivamente yo solo no puedo. Usted como que se mantiene enfocado diciendo, necesito la ayuda de Dios. Pero cuando usted ya, es que yo soy el súper, es que yo ya tengo, es que yo ya hice. Entonces usted empieza a confiar en las cosas y empieza a hacer de las cosas y las personas que lo rodean su seguridad y empieza a olvidarse de Dios y a dejar a un lado a Dios. ¿Y cuántas personas desplazan a Dios? Por personas. A mí me parece insólito, increíble, ¿sí? Que personas desplacen a Dios por otra persona. Ay, no, pastor, yo no volví a la iglesia porque es que mi esposa no me deja, no le gusta que yo vaya. No, pastor, es que mi papá y mi mamá no me dejan ir. Mi papá y mi mamá tampoco me dejaban ir, ¿cierto? Y yo me iba a las malas. Pero si hay algo que yo entendí desde que nací de nuevo, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y después lo demás. Si usted es un hombre y una mujer que hace de Dios su total dependencia, usted va a ser un hombre muy victorioso y muy vencedor. Amén. Nada puede impedirle a usted que usted ame a Dios. Nada ni nadie puede impedir que usted le sirva a Dios. Nada ni nadie puede impedir que usted con su fe alcance muchas cosas, así el mundo lo quiera condicionar. Nosotros necesitamos entender que a veces cuando uno se cree en la cúspide es más peligroso porque uno desplaza a Dios por las cosas. Pero mire, el rey David, yo me sorprendo porque la Biblia es tan linda que ella no tapa nada. Es como cuando uno le presentan a alguien. Entonces uno todo lindo, ay, esa persona, esa pastora tan linda, esa persona no se poner brava ni nada, ella tan hermosa, tan linda. Y uno trata de mostrar siempre lo bueno. Pero los que vienen con uno son los que ven, si la conocieran, ¿cierto? Pero Dios sí muestra cómo eran las personas. Y Dios muestra cómo era el rey David. Dios muestra lo bueno, lo malo, cuando fue y se acostó con la otra, que fue trató de tapar y mandó matar el marido. O sea, la Biblia lo destapó tal cual es. Y aún así, Dios dice que David era conforme al corazón de Dios. Uno dice, oiga, pero ese David, si yo fuera la pastora de David, ya lo había echado de la iglesia. Pero Dios miró su corazón. Por eso es que nosotros debemos tener tanto cuidado con nuestra boca. A mí dice ahí un versículo que me encanta y que yo he tratado de tener siempre en mi mente es: ¿por qué juzgas tú al siervo ajeno? Cada persona le pertenece a Dios y Dios está en un proceso con ella, así que es de Dios. Él es el único que puede juzgar. Y miren lo que dice:
Esto lo escribió el rey David. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni se escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Después de que él se creía muy duro y que un ángel vino y le bajó su ejército, él dijo: no, pues es que al rey no lo salva ni el ejército, al rey no lo salva ni la cantidad de caballos. O sea, él está diciendo: ¿sabe quién ha sido el que ha salvado al rey? Dios. Dios es el que nos da la victoria. Y si hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, que la palabra de Dios dice: y esta es la victoria, y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Si hay algo que nos puede dar victoria a usted y a mí, se llama nuestra fe. Nuestra fe va a hacer posible lo imposible. Nuestra fe va a poder hacer que Dios obre en nosotros, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en todo lo que nosotros decidamos creer. Nosotros vamos a ver la grandeza de Dios. ¿Sabe usted que hay un rey en la Biblia que dice que él se enfermó y él puso su confianza en los médicos y se murió? Y el Señor dijo: por cuanto pusiste tu confianza en los médicos. Entonces ahorita dice: no, pastor, no podemos ir al médico. Sí, usted puede ir al médico, pero no ponga su confianza en ellos. Su confianza debe estar en Dios. Mire, si yo hubiera puesto mi confianza en los médicos, nunca hubiera sido mamá. Nunca. Estaría en este momento sin útero, sin hijos. Porque según el dictamen médico, no podía tener hijos. Estaba cundida de quistes malignos y tenían que sacarme mi útero. Ese fue el resultado médico cuando yo me casé y que no podía quedar en embarazo. Eso fue lo que el médico me dijo. De hecho, me querían dejar allá cuando me dieron el diagnóstico, porque ya querían entrarme de una vez a hacerme la cirugía para quitarme el útero. Pero yo le doy tantas gracias por haberme dado un hombre de fe. Porque mi esposo dijo: los médicos dicen eso, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y me sacó a las malas del hospital. Y llegamos a la casa y dice: el médico dice eso, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y nosotros le vamos a creer a Dios. Y empezamos a declarar la palabra de Dios, que dice en un versículo en Deuteronomio: no habrá estéril en mi casa. Y mi esposo empezaba a orar todos los días por mí esa palabra. Él ponía sus manos sobre mi vientre y él empezaba a orar. Había días que yo me levantaba, una mujer de fe, gloria a Dios, soy sana, aleluya. Pero había otros días que yo me levantaba con unos dolores que yo decía: me estoy muriendo por su culpa. Porque el diablo siempre va a venir a hablarnos y a ponernos armaduras. Si yo hubiera aceptado esa armadura de confiar en los médicos, me había sacado mi útero y no había podido tener hijos. Duramos en esa batalla de creer en Dios, su palabra, un año después de ese dictamen, orando todos los días, hasta que Dios hizo un milagro, completamente sana, y pude quedar en embarazo. Cuando me hicieron la ecografía, todo el mundo se asombraba y los médicos decían: yo tengo otra palabra para decir que un milagro, porque él miraba la ecografía pasada con la ecografía nueva, con mi bebecita ahí en el vientre, y él decía: un útero lleno de quistes, un útero sin un quiste. Decía: esta no puede ser la misma mujer. Y yo decía: soy la misma. Y él dijo, el mismo médico dijo: no tengo otra palabra para esto que un milagro. Entonces no confiemos ni pongamos nuestra dependencia en cosas terrenales. Dependamos de Dios. Si nosotros decidimos creerle a Dios, nosotros vamos a ver su poder obrando a nuestro favor. El problema nuestro es que dependemos de lo que vemos. Por eso la palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe, no por la vista. Porque cuando usted tiene fe, todo el mundo le va a decir: eso no es posible, eso no, porque la gente no lo ve posible. Por eso dice que nosotros debemos creer, aunque no lo veamos, la gente no lo ve, nosotros lo creemos. Y si lo creemos, lo vamos a ver.
ve, porque si usted primero para poder ver tiene que creer. Cuando usted cree, usted verá. Por eso la palabra dice, el que cree verá la gloria de Dios. Por eso nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. Y si fallamos, arrepentirnos y entender que nuestra dependencia viene única y exclusivamente de Dios. Y para terminar, quiero decirle esto. ¿Sabe algo? Dios nos va a probar. Dios nos prueba. Y Dios va a probar nuestro corazón. Si nosotros vamos a depender de Él o de las cosas. Y si nosotros dependemos de las cosas, téngalo por seguro que algún día esa cosa se va a terminar. Porque Dios es celoso. Y Dios no le gusta que nosotros dependamos de otras cosas, sino solamente de Él. Deuteronomio 8:2-3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. No sé cuántos tengo usted, en mi caso estos 15 años. En el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando yo veo este versículo preparando esta enseñanza, yo decía, Dios mío, te mantuvo todos estos años en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Y uno a veces, como hombre o mujer de fe, que uno cree en el Señor, uno cuando nace nuevo, uno dice, no, eso Dios me va a proveer. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. Y más cuando usted recibe un llamado de Dios. Cuando Dios nos envió a pastorear con mi esposo, yo le decía, no, eso, vamos para que sea Dios, está con nosotros. Y empezamos a servir. Y a medida que uno va pasando los procesos de Dios, y uno dice, no, pero si es que yo te sirvo, ¿por qué esto? ¿Por qué no provee? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tantas situaciones? Y empiezan las lágrimas a correr por las mejillas. Y uno dice, Dios mío, pero si yo te sigo, si yo te amo, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esto? Dice, para probarte. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y cuando veo eso, me acuerdo cuando no podía quedar en embarazo, que estábamos orando, todas las hermanas de la iglesia quedaban embarazadas. Y me acuerdo tanto que un día lloré tan amargamente orando, y yo decía, Señor, pero si yo soy la pastora, ¿y yo por qué no puedo tener hijos? Y llorando, porque era algo que anhelaba mucho en mi corazón y era una frustración para mí. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y si no te doy hijos, qué? Lloré tanto después de que Dios me dijo eso, que yo me levanté de ahí y yo le dije, ¿y si no me das hijos, igual te voy a seguir sirviendo sin hijos? Y ese día como que me resigné y dije, voy a servir al Señor sin hijos y nunca más voy a orar por eso. Dije, si Dios me los quiere dar, los voy a recibir. Y si no me da hijos, igual voy a seguir sirviendo a Dios con alegría. Y como que dejé ese anhelo y esa obsesión en mi corazón ahí, delante de los pies del Señor. No pasó después de que yo hice esa oración, no pasó un mes cuando yo estaba en embarazo. Amén, gloria a Dios. Dios prueba nuestro corazón para saber si le debemos de servir o no. Porque a veces uno quiere tanto unas cosas por encima de la voluntad de Dios, que Dios mira si de verdad es lo que nosotros amamos más esas cosas que a Dios. Y sigue diciendo, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabe? Nosotros no vivimos solamente de lo terrenal, nosotros vivimos por lo que sale de la boca de Dios. Por eso necesitamos aprender a depender de Él. Y para mirar un ejemplo, Abraham, ¿usted se imagina este hombre? Un ancianito,
que Dios le dijo que iba a tener un hijo, pero nada. Y él dijo, no, pues tocará ayudarle a Dios. Y fue y se acostó con la empleada de su esposa y la dejó embarazada. Pero el Señor le dijo, yo te voy a dar un hijo de Sara la estéril y usted mi hijo. Y cuando ella tiene ese chino, ¿usted se imagina, Abraham, cómo querría Isaac? Si era el niño consentido, el dueño de todo. Yo me imagino a Isaac, eso era el intocable, donde alguien lo tocara, mejor dicho, porque era el hijo de la promesa. Y va Dios y le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Si Abraham hubiera tenido su corazón en su hijo más que en Dios, sale corriendo y no lo sacrifica. Pero Abraham entendía y amaba más al Dios que le dio a su hijo que a su mismo hijo. Y Abraham pasó la prueba. Él cuando dijo allá, pues el Señor me lo pide, primero Dios. Y cuando ya le iba a dar, Señor, no, sé que me amas más a mí que a tu hijo. Y esto me recuerda el versículo que dice, ninguno que ama más a padre, a madre, a hermanos, es digno de mí. ¿Sabe que uno a veces tiende a endiosar a las personas? Tiende a amar más las personas que a Dios. Tiende a amar más el trabajo que a Dios. Tiende más a hacer otras cosas que a Dios. Y nosotros debemos aprender a depender. Por eso Dios dice, me amarás con todo. Y la palabra todo es todo. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Abraham amaba más a Dios de lo que amaba a Isaac. Y eso lo demostró. Porque Dios nos prueba. Otro ejemplo, ya voy a terminar. La viuda de Sarepta. Esta mujer estaba en la inmunda, como decimos. Solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ella dijo, voy a hacerme una torta con mi hijo y nos vamos a echar a morir, porque ya no hay más. En toda la tierra había escasez, todo el mundo estaba muriendo de hambre. Y Dios envía al profeta. ¿Y sabe qué le dice el profeta a ella? Le dice, hágase la tortica y me la da a mí. Y ella era, uy, no, el pastor, si es abusivo, le entonces, para mí, ¿quién dijo? Y ahora yo se lo dar al pastor. Ella hubiera podido decir eso. ¿Y sabe qué hubiera pasado? Se hubiera hecho su torta y se hubiera muerto. Pero Dios probó su corazón. Lo último que tienes para mí. Y ella hubiera podido decir, no, pues ¿qué le pasa? No, que es mío. Pero ella dijo, hizo la torta y se la dio. Digo, pues si el Señor mandó a este man a que me pida la torta, pues hay que comerla. Porque es Dios. Y la palabra de Dios dice que la harina que ella tenía nunca le escaseó. Y el aceite tampoco. O sea que esta mujer puso a Dios de primeras y ella siguió viendo milagro tras milagro todos los días. Y dice que la escasez duró 3 años. Y ella duró comiendo 3 años sobrenaturalmente. Amén. Gloria a Dios. El que depende de esa harina dice, ¿qué le pasa? Ya se había muerto. Cuando dependemos de las cosas, vamos a perecer. Pero cuando dependemos de Dios y de lo sobrenatural y de su poder, vamos a ver milagros sucediendo. Amén. Vamos a ver milagros sucediendo. ¿Ustedes recuerdan el joven rico? El joven rico fue a Jesús. Le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo ese discípulo? Se entristeció y el Señor dijo, cuán difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos.
No era porque fuera rico o pobre. ¿Sabe por qué era? Porque su corazón dependía de las riquezas. Jesús no le dijo eso a Pedro. No le dijo, vaya, venda todo lo que tiene Pedro y venga y sigamos. A ningún discípulo Jesús le dijo eso. Solo se lo dijo a él. Porque él sabía que él dependía de su dinero. Y una muestra que él dependía de eso fue que él dijo, no, ¿sabe qué? Suerte, dale y se fue. Y se perdió. Dios a uno les pide unas cosas, a otro nos pide otras. Porque Dios sabe a qué nos depende, a qué tratamos de aferrarnos como para depender de eso. A Abraham le pidió el hijo. A la viuda le pidió una torta. Al joven rico le pidió que vendiera todo. A cada uno de nosotros Dios nos pide cosas que dejemos para demostrar que nuestra dependencia está de Él y no de las cosas. Entonces mi llamado esta mañana es a que nosotros tengamos fe en lugar de armaduras, entendiendo que las armaduras son terrenales y pueden ser destruidas, pero que nuestra fe es inquebrantable y que por esa fe tendremos miles de victorias. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.